Más allá de las murallas, la estrategia prohibida de Josué que desafió a la ciencia, el heredero de una visión eterna. La historia de Josué, hijo de Nun, no comienza con el brillo de una espada, sino con la persistencia de una sombra. Para entender al hombre que hizo temblar las murallas de Canaán, debemos retroceder a las dunas de Egipto y a las noches frías del desierto del Sinaí. Josué, perteneciente a la tribu de Efraín, fue el hombre que eligió no apartarse de la presencia de Dios cuando otros buscaban comodidad. Mientras el pueblo se entregaba a la queja por el calor o la falta de agua, Josué estaba en la entrada de la tienda de Moisés, aprendiendo que el verdadero liderazgo nace de la obediencia absoluta. Durante 40 años, Josué fue el escudero de Moisés. Fue quien subió al monte cuando la gloria de Dios descendió en nubes de fuego, y fue quien se quedó en el tabernáculo incluso cuando Moisés regresaba al campamento. Esta formación no fue casualidad. Fue una preparación meticulosa de su carácter. El momento definitivo de su juventud ocurrió cuando fue enviado como uno de los 12 espías para reconocer la tierra prometida. Mientras 10 de sus compañeros regresaban con el corazón derretido por el miedo, describiendo a los hijos de Anac como gigantes imbatibles ante los cuales los israelitas parecían saltamontes, Josué y Caleb vieron la realidad con los ojos del Espíritu. Ellos no negaron la existencia de los gigantes, pero afirmaron una verdad mayor: Dios ya los había entregado en sus manos. Esa fe le costó casi ser apedreado por su propio pueblo, pero le ganó la entrada a una tierra donde toda su generación caería muerta. 2. La transición del manto, un llamado al valor. La muerte de Moisés marcó el fin de una era. Israel se encontraba huérfano, mirando la ribera oriental del Jordán con la incertidumbre de quien ha perdido a su guía más grande. Pero Dios no deja vacíos sus planes. En un acto de transferencia espiritual sin precedentes, el Señor le habla a Josué con un mandato que resuena hasta el día de hoy. Moisés, mi siervo, ha muerto. Levántate ahora y pasa a este Jordán. No fue una sugerencia, fue una orden de marcha. Dios le prometió a Josué que cada lugar que pisara la planta de su pie le sería entregado. Sin embargo, esta promesa no era un cheque en blanco para la arrogancia. Estaba condicionada a una disciplina mental y espiritual feroz, el estudio constante de la ley. Sé fuerte y valiente, les repitió Dios 3 veces en un solo discurso. ¿Por qué repetir tanto la valentía? Porque conquistar Canaán no solo requeriría fuerza física, sino la fuerza moral para no desviarse ni a derecha ni a izquierda del diseño divino. Josué, imbuido de este poder, dio la orden de preparar provisiones. El tiempo de vagar había terminado. Era hora de poseer. El pueblo, reconociendo la unción de Moisés ahora sobre Josué, respondió con una lealtad que rara vez mostraron en el pasado, sellando así el inicio de la conquista. 3. Espionaje en la ciudad de las palmeras. Jericó era un bastión inexpugnable, la puerta de entrada a Canaán. Sus muros eran legendarios, lo suficientemente anchos como para que casas enteras se construyeran sobre ellos. Josué, aplicando su conocimiento estratégico, envió a 2 hombres en una misión de reconocimiento de alto riesgo. Estos hombres no solo debían evaluar las defensas físicas, sino el estado emocional del enemigo. Terminaron refugiándose en la casa de Rahab. La elección de este lugar fue providencial. Rahab, a pesar de su reputación, poseía un discernimiento que los reyes de la tierra habían perdido. Ella sabía que el Dios de Israel
no era un dios local, sino el dueño del universo. Cuando los oficiales del rey de Jericó llegaron golpeando a su puerta, Rahab tomó la decisión más peligrosa de su vida. Escondió a los enemigos de su estado en su tejado, bajo tallos de lino. Ella no lo hizo por traición, sino por una fe naciente que le decía que el futuro pertenecía al pueblo de ese Dios que había secado el Mar Rojo. Aquí es donde la narrativa alcanza un punto de tensión insoportable. Los espías estaban atrapados, con soldados patrullando cada rincón de la ciudad. Si ellos morían, la estrategia de Josué se desmoronaba y el ataque a Jericó sería una carnicería a ciegas. Rahab les propuso un pacto, su vida por la de ella y su familia. Los espías aceptaron, pero impusieron una condición que parece un código cifrado. Un cordón de hilo escarlata debía colgar de su ventana. ¿Por qué un hilo de color rojo sangre? ¿Cómo es posible que en medio del caos de una invasión militar, un simple trozo de cuerda pudiera detener la mano del ángel de la muerte? No apartes tu mirada, porque el misterio de este cordón escarlata es la llave que conecta la salvación de Rahab con el sacrificio más grande de la historia. Y lo que los espías informaron al volver a Josué cambió para siempre la moral del ejército de Israel. 4. El Jordán, cuando el camino se abre en lo imposible. El informe de los espías fue electrizante. Ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los moradores desmayan delante de nosotros. Con esta confirmación, Josué movió al campamento hacia las orillas del Jordán. Era la época de la siega y el río no era una corriente mansa, sino un torrente desbordado que reclamaba sus orillas. Cruzar era físicamente imposible. Pero Josué no buscó ingenieros, buscó a los sacerdotes. Les ordenó cargar el arca del pacto y caminar hacia el agua. Este fue el acto de fe más puro de la campaña. Dios no detuvo el agua antes de que ellos llegaran. Esperó a que la planta de sus pies tocara la orilla. En ese instante, la física se rindió ante la soberanía divina. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron en una ciudad llamada Adán, y las que iban al mar salado desaparecieron. El pueblo cruzó por tierra seca, mientras los sacerdotes permanecían firmes en el centro del cauce, sosteniendo la presencia de Dios. Para que el milagro no se borrara de la memoria, Josué mandó a 12 hombres a recoger piedras del lecho del río para levantar un monumento en Gilgal. Esas piedras eran un testimonio mudo de que el Dios que abrió el mar para Moisés seguía vivo para Josué. Versículo: el colapso de las murallas de Jericó. Una vez al otro lado, Israel enfrentó su primer gran obstáculo militar, Jericó. La ciudad estaba cerrada bajo llave. Dios le entregó a Josué un plan de batalla que desafiaba toda lógica militar. Durante 6 días, el ejército debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día, en silencio absoluto. Solo el sonido de las trompetas de cuerno de carnero debía romper la atmósfera. Imaginen la guerra psicológica. Miles de hombres caminando en un silencio sepulcral, rodeando los muros de una ciudad que se burlaba de ellos. El 7º día fue diferente. Rodearon la ciudad 7 veces. A la 7ª vuelta, el aire se cargó de una electricidad divina. Josué dio la señal y el pueblo lanzó un grito que no nacía de sus gargantas, sino de su fe. Las murallas de Jericó no fueron derribadas por arietes ni catapultas, se hundieron por el peso de la gloria de Dios. La ciudad cayó y la instrucción fue clara. Todo era anatema, consagrado a la destrucción, excepto Rahab y su casa. La conquista había comenzado con un milagro que dejó claro a todo Canaán que Israel no venía solo.
6. La caída en Ai, el precio de la autosuficiencia. Pero el éxito es un maestro peligroso. Después de Jericó, la pequeña ciudad de Ai parecía un objetivo insignificante. Los espías regresaron diciendo: «No hagas subir a todo el pueblo, con 2 o 3 mil hombres bastará». Josué cometió el error de confiar en el reporte humano y en la fuerza propia. Enviaron un contingente pequeño y el resultado fue una derrota humillante. 36 israelitas murieron y el resto huyó despavorido. El pánico que Israel había sembrado en otros ahora llenaba su propio campamento. Josué, con el corazón roto y la ropa rasgada, se postró ante el arca hasta la tarde. Su oración fue un reclamo desesperado: «¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán para morir así? ¿Qué dirán de tu gran nombre?». Pero la respuesta de Dios fue un rayo de claridad. «Levántate, ¿por qué te postras? Israel ha pecado». Josué aprendió de la manera más dura que la presencia de Dios no es una garantía automática si hay pecado oculto. Un hombre llamado Acán había robado del botín sagrado de Jericó, y ese solo acto de desobediencia detuvo la mano de Dios sobre toda la nación. La lección fue eterna. En el camino a la tierra prometida, la integridad vale más que cualquier ejército, y una pequeña grieta de desobediencia puede derribar al guerrero más experimentado. El eco de una derrota inesperada. La crisis de Ai. La euforia que siguió a la caída de las murallas de Jericó fue, quizás, el momento más peligroso para el espíritu de Israel. Tras ver lo imposible suceder, un sentimiento de invulnerabilidad comenzó a filtrarse en el campamento. Josué, actuando con la lógica de un general que ya se siente victorioso, envió espías a la pequeña ciudad de Ai. El reporte fue desestimado. «Es una ciudad pequeña, no canses a todo el ejército». Sin embargo, lo que sucedió en las laderas de esa ciudad quedó marcado a fuego en la memoria de la nación. 36 hombres cayeron y el resto del ejército huyó en una desbandada vergonzosa. El pánico, ese mismo terror que ellos habían sembrado en los cananeos, ahora se volvía contra ellos. Josué, con el alma desgarrada, se postró ante el arca del pacto. Su oración no era solo de tristeza, sino de profunda confusión. «¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán para morir aquí?». Pero la respuesta de Dios fue un rayo de claridad que cortó el aire. «Levántate, Israel ha pecado». La derrota no fue una falla en la estrategia militar, sino una fractura en la santidad. Alguien había tocado el anatema, lo sagrado. La purificación fue un proceso tenso y solemne, a través de un sistema de suertes que estrechaba el cerco sobre cada tribu y familia. El nombre de Acán salió a la luz. En el silencio de su tienda, este hombre había escondido un manto babilónico, plata y oro. Para restaurar el favor divino, Josué tuvo que ejecutar una justicia radical en el valle de Acor. Solo cuando el campamento fue purificado, Dios volvió a hablar de victoria. Esta vez, la estrategia para tomar Ai fue maestra. Una emboscada doble que terminó con la ciudad en llamas y su rey colgado en un madero, simbolizando que ningún enemigo prevalece cuando el pecado es erradicado. El altar del monte Ebal y el pacto de sangre. Inmediatamente después de la victoria en Ai, Josué no marchó hacia la siguiente ciudad rica en botín. En lugar de eso, dirigió a la nación entera hacia un desvío que parecía logísticamente absurdo: el monte Ebal. Allí,
siguiendo las instrucciones que Moisés dejó antes de morir, erigió un altar de piedra sin labrar. En este lugar sagrado, Josué no solo ofreció sacrificios, sino que se convirtió en el escriba de Dios, grabando una copia de la ley en presencia de todo Israel. La escena fue sobrecogedora. La mitad de las tribus se situó en el monte Geritzim para proclamar las bendiciones, y la otra mitad en el monte Ebal para las maldiciones. Cada palabra de la ley fue leída en voz alta. No quedó una sola instrucción sin ser escuchada por hombres, mujeres, niños y extranjeros. Josué entendía que la tierra que estaban pisando solo les pertenecería mientras la palabra de Dios habitara en sus corazones. Este fue el momento en que Israel dejó de ser un ejército de nómadas para convertirse en una nación bajo un pacto eterno. El aire se llenó de un amén colectivo que selló su destino para las generaciones venideras. La coalición de los reyes y el engaño de Gabaón. El avance de Israel era como una marea imparable que aterrorizaba a los tronos de Canaán. Al sur, 5 reyes amorreos, los monarcas de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, dejaron a un lado sus propias rivalidades para formar una coalición de hierro. Pero antes de la gran batalla ocurrió un evento de astucia política. Los habitantes de Gabaón, sabiendo que no podían ganar por la fuerza, recurrieron al engaño. Se presentaron con sandalias viejas y pan mohoso, fingiendo venir de una tierra lejana para hacer paz con Israel. Josué y los líderes cometieron un error crucial. No consultaron a Dios y juraron protegerlos. Cuando se descubrió el engaño, el juramento ya no podía romperse. Gabaón se convirtió en vasallo de Israel, pero esto enfureció a la coalición de los 5 reyes, quienes decidieron atacar a Gabaón por su traición. Gabaón envió un mensaje desesperado a Josué: «No niegues tu ayuda a tus siervos, sube pronto y sálvanos». Josué no dudó. Realizó una marcha forzada legendaria, subiendo toda la noche desde Gilgal. Al amanecer, cayó sobre los amorreos como un rayo caído del cielo. La batalla fue feroz, y Dios intervino directamente lanzando grandes piedras de granizo desde el cielo, acabando con más enemigos que las espadas de los soldados. En el clímax de esta persecución, cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse y el enemigo buscaba refugio en las sombras de la noche, Josué hizo algo que desafía toda comprensión científica y lógica humana. Miró al horizonte y con una autoridad que procedía de una fe que no conocía límites, ordenó a los astros que se detuvieran. ¿Cómo pudo un hombre de carne y hueso alterar la rotación de la tierra? ¿Qué sintieron los guerreros cananeos al ver que el sol se negaba a ponerse mientras el ejército de Dios los rodeaba? No te muevas de tu lugar, porque lo que sucedió en ese valle de Ajalón no solo cambió el curso de la batalla, sino que dejó una marca imborrable en el tejido mismo del tiempo. Es un secreto que la ciencia aún intenta descifrar y que reveló que para Dios el tiempo mismo es un instrumento al servicio de sus siervos. El sol se detiene, el milagro cósmico de Gabaón. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Nunca antes se había escuchado tal oración, y la Biblia registra que nunca después hubo un día como aquel. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bajo una luz que se negaba a morir, Josué aniquiló a la coalición amorrea. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, pero no pudieron escapar de la justicia. Josué ordenó a sus capitanes poner sus pies sobre los cuellos de los reyes capturados, simbolizando la victoria total sobre las potestades que oprimían la tierra.
Este milagro no fue solo para ganar una batalla, fue una declaración a todas las naciones paganas que adoraban al sol y a la luna como dioses. Jehová demostró que los astros eran solo sus siervos. Tras esta victoria, Josué lanzó una campaña relámpago hacia el sur, conquistando ciudad tras ciudad en un despliegue de estrategia y poder sin precedentes. La tierra comenzó a descansar de la guerra bajo el estandarte de la fe. El reparto de la promesa, Silo y la justicia de Dios. Tras años de intensas campañas militares que cubrieron desde el sur hasta las regiones del norte, llegó el momento de la transición, de la conquista al asentamiento. Josué convocó a toda la congregación en Silo, donde se levantó el tabernáculo de reunión. Silo se convirtió en el epicentro de la vida nacional. El reparto de la tierra no fue una repartición arbitraria, basada en el poder de las tribus, sino un acto sagrado dirigido por la providencia a través del sorteo de los lotes delante de Dios. Cada tribu recibió su heredad conforme a la palabra de Moisés. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés regresaron a sus tierras al este del Jordán después de haber cumplido su promesa de pelear junto a sus hermanos. Pero la justicia de Dios fue más allá. Se establecieron 6 ciudades de refugio. Estas ciudades eran santuarios de justicia donde cualquiera que cometiera un homicidio involuntario podía huir para evitar la venganza ciega, garantizando que la sangre inocente no manchara la tierra. Asimismo, los levitas, que no tenían una porción de tierra propia porque su herencia era el Señor, fueron distribuidos en 48 ciudades a lo largo de todo el territorio, asegurando que la enseñanza de la ley estuviera presente en cada rincón de la nación. El legado de un gigante: yo y mi casa serviremos al Señor. Los años pasaron y Josué, ahora cargado de días y de sabiduría, sintió que su partida estaba cerca. No quería irse sin antes asegurar que el corazón del pueblo permaneciera fiel. Convocó a los líderes, ancianos y jueces en Siquem, un lugar impregnado de la memoria de Abraham. Su discurso fue una obra maestra de gratitud y advertencia. Recordó cada milagro, desde las plagas de Egipto hasta la entrega de viñas que ellos no plantaron y ciudades que no construyeron. En un momento de tensión emocional máxima, Josué lanzó el desafío que hoy sigue resonando en cada hogar creyente. Elegid hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo, conmovido por el ejemplo de su líder, renovó el pacto con un clamor de lealtad. Josué erigió una gran piedra bajo una encina cerca del santuario como testigo de sus palabras, advirtiéndoles que esa piedra había oído sus promesas. A la edad de 110 años, Josué, el hijo de Nun, el siervo de Jehová, entregó su espíritu. Fue enterrado en Timnat Sera, en su propia heredad en los montes de Efraín. Su vida es el testimonio de que la verdadera grandeza no está en la fuerza de la espada, sino en la profundidad de la obediencia. Josué no dejó un sucesor individual, dejó una nación que había aprendido a confiar en Dios. Su tumba en el norte del monte Gaz permanece como un monumento silencioso al hombre que creyó en lo imposible y vio cómo los gigantes caían ante la presencia del Dios vivo. Esperamos que esta inmersión profunda en la vida de Josué haya transformado tu perspectiva sobre la fidelidad y el poder de Dios. Cada batalla ganada y cada muralla caída son recordatorios de que tú también puedes conquistar tus propios desafíos si caminas bajo el código de la fe. Si este viaje épico ha sido una bendición para ti, te invitamos a darle like al video
y suscribirte al canal Historias Eternas de Fe. No olvides activar la campana de notificaciones para que seas el primero en recibir nuestros próximos relatos de poder y esperanza. Comparte esta historia con alguien que necesite fuerza para cruzar su propio Jordán. Que la valentía de Josué te acompañe siempre.